Vamos a leer la Sagrada Escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 38. ¿Ya lo encontraron? Leamos, por favor. Leamos todos a una sola voz este versículo. Mas el justo, léanlo. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Oremos al Señor para que Él nos hable en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la autoridad de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que habla. Tú eres el Dios que responde. Oh, gracias te damos porque tú eres el Dios viviente, Señor. Háblanos en esta tarde por el poder de tu palabra. Señor, que seamos nosotros edificados y que podamos poner por obra este santo consejo que tienes para nosotros. En tu nombre santo, Señor, yo te pido que uses mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. A no perder la costumbre de siempre lo que decimos, ¿no? Pueden sentarse. Bueno, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y quiero que partiendo de este texto, de este versículo, más el justo. Amén. El Señor dice que miró a la tierra a ver si había alguien que lo buscara a Él. Y no encontró ninguno. Amén. No hay justo, ni aún uno. Amén. Pero aquí nos encontramos con algo muy especial. Y es que el Señor dice a través de este escritor, ¿qué es lo que pasa? El justo vivirá por fe. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Ya el Señor entonces habla de una posición a la cual Él nos ha llevado. Amén. Porque en Cristo Jesús nosotros hemos ganado una serie de bendiciones que son extraordinarias. Por eso el fundamento, la base de la vida del creyente está en conocer qué es lo que Jesús ha hecho por él. Para entender lo grande que es este evangelio, y no solamente lo grande que es el evangelio, sino lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Mas el justo vivirá por fe. La Biblia, ya como lo recordábamos, el Señor miró, dice, no hay justo ni aún uno, pero ahora hay un pueblo que ha sido justificado. Dos. Vamos con dos amenes y un amén, ¿cierto, hermana? Pero eso es amén, no, gracias, hermana Liliana, porque usted está diciendo que sí. Por eso los cuento eso entre el buen inventario. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. No, eso también es amén, hermana. Entonces, es lo que Dios ha hecho de nosotros. Nos ha declarado justos. Nos ha justificado. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. O sea que ahora nosotros estamos en esa posición que no teníamos antes, que estábamos lejos del Señor, que no teníamos ciudadanía, que éramos esclavos, que estábamos en tinieblas, que no éramos pueblo, que no éramos hijos, que no estábamos en los lugares celestiales. Toda esa obra la ha hecho Jesucristo por nosotros y para nosotros. Ahora el justo vive por fe. Amén. Y por eso el Señor dice, si retrocede, no agrada a mi alma. ¿Por qué? Porque se menosprecia toda esa obra que el Señor Jesucristo hizo exclusivamente por nosotros. No la hizo por nadie más. Amén. Así de que yo quiero que partiendo de este pasaje, nosotros miremos entonces
que debemos ser conscientes. El versículo dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros siempre nos encontramos con desafíos. ¿Qué es un desafío? ¿Ah? ¿Qué es un desafío? Un reto. Un reto. O sea, tenemos un desafío. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y es importante, o quiero que miremos 3 desafíos. Un desafío que viene de la parte del Señor. Un desafío que viene de parte del mismo enemigo, del diablo. Y un desafío que tenemos nosotros con un enemigo que mantiene ahí durmiendo con nosotros, la carne. Amén. A la cual debemos dar muerte. Yo siempre creo que nosotros debemos ser asesinos espirituales, darle muerte a la carne. Amén. Porque ella quiere resucitar cada momento. Entonces, si nosotros miramos en la palabra del Señor, esos 3 desafíos que nosotros tenemos, porque el Señor nos desafía. ¿A qué nos desafía? ¿A qué nos reta? ¿Cierto? Y ahí ya nos está planteando un reto. Dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vive por fe. Pero nosotros miramos, hermanos, cómo la palabra del Señor nos muestra, y cuando la Biblia nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Todo esa es la obra de Satanás que desafía a cada uno de nosotros. Y somos desafiados por él, por Satanás. El mismo Señor, cuando habló de la parábola del sembrador, entonces dice que el sembrador salió a sembrar y que cayó parte de la semilla en pedregales, parte de la semilla cayó en el camino. Y cuando cayó la semilla en el camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Y entonces allí los que seguían a Jesús dicen, Señor, explícanos esa parábola. Explícanos qué quiere decir. Y entonces encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas el capítulo 8 y el versículo 12. Exactamente, vamos a ir allá al punto principal para no tomar tanto tiempo. Pero el Señor explicando esta parábola, dice el versículo 12, o desde el versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra ¿de qué? De Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y aquí está el desafío del enemigo. Son los que oyen y luego viene ¿quién? El diablo. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Amén. Hay un reto. Hay un desafío. Y precisamente aquí encontramos esa obra del enemigo. El Señor Jesús directamente lo compara y dice, los que están junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Amén. O sea que nosotros, hermanos, debemos entender cuál es la astucia, cómo es la astucia, cómo trabaja Satanás y cómo nos desafía. Él nos desafía a quitar de nosotros la palabra. ¿Y nosotros de qué debemos ser conscientes? ¿De qué? ¿De qué debemos ser conscientes? Si sabemos que Él viene a quitar la palabra sembrada en nosotros, ¿de qué debemos ser conscientes? De retener la palabra. ¿Cuál fue el problema de Israel? La Biblia dice, ellos cavaron para sí mismos estanques, cisternas rotas que no retenían el agua. Y ese es uno de los graves problemas en la vida de muchos cristianos. No retienen la palabra. La palabra pasa por ahí, pero no hace nada. Como a veces nos decían los maestros en el colegio, en la escuela, decía, usted le entra por aquí y le sale por allá. O sea, más se demora en entrar por aquí que en estar saliendo. ¿Qué es lo que sucede? No se retiene. No retiene la palabra.
Y ese era uno de los problemas de Israel. Israel no retenía la palabra. El Señor siempre les habló. El Señor siempre tuvo su palabra a su tiempo para Israel, pero Israel no retuvo. Cavaron cisternas. Y lo explica el Señor de esa manera a través de los profetas. Cavaron estanques para retener el agua que necesitaban, pero esos estanques estaban rotos y por eso en un momento estaban llenos, pero pronto no tenían agua. Estaban muriendo de sed. ¿Por qué? Porque no retenían el agua. Y de esta misma manera nosotros debemos entender, hermanos, nosotros hemos sido limpios por la palabra, hemos nacido de nuevo por la palabra. Es por esta palabra que nosotros somos vivificados. Amén. Vivifícame según tu palabra. Es por esta palabra que somos alimentados. Es por esta palabra que crecemos. Es por esta palabra que somos nutridos. Es por esta palabra que permanecemos firmes. Por eso Satanás tiene su estrategia. Si él quita la palabra de nosotros y nosotros permitimos, hermanos, si la palabra no es retenida en nosotros, entonces nosotros no tenemos ninguna solidez. Amén. No tendremos ninguna solidez. ¿Seremos qué? Unos religiosos. Seremos unos religiosos. A mí me da a veces como hasta risa encontrarme ciertos religiosos que dicen, no, es que yo soy esto y esto en mi religión. Y bueno, y también se dice que lee la Biblia y no dura un segundo parado en el ring, porque no conoce, no lee, porque simplemente va a una iglesia, a un centro religioso ahí, pero no tiene nada dentro de su corazón, no tiene argumentos, no conoce la palabra. O sea, yo no sé de qué se alimenta. Y así debe ser nuestra vida cristiana, una vida consciente que rechaza no guardar la palabra. La palabra debe estar sembrada en nuestros corazones y debe afectar nuestra vida de tal manera que proporciona cambios extraordinarios en nuestra vida. Una de las características en estos últimos tiempos es que dice que se amontonarán maestros que hablarán conforme a sus concupiscencias. Dice, y a muchos apartarán de la fe. Una de las características es la apostasía. Amén. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es negar la fe verdadera, la doctrina verdadera y volverse a los mandamientos de hombres, a las fábulas pasajeras de los hombres, a las vanidades de hombres que hinchados en su propia arrogancia, entonces traen mensajes y arrastran tras sí a todos aquellos que no estaban firmes en la palabra. Amén. Entonces tenemos un desafío. Y ese desafío lo plantea el enemigo, y es que él quiere venir a robar la semilla. Amén. Pero ahí está también nosotros, la manera en que nosotros vamos a actuar para entender que él es el que roba, quiere robar lo que Dios está estableciendo en nosotros. Es el ladrón de toda la vida. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor que ese enemigo es el que quiere trabajar en nosotros. Aún nos recuerda este pasaje de Judas, cuando la Biblia dice en el mismo Evangelio según San Juan capítulo 13, es un pasaje que nos da la referencia exacta. Y dice el versículo 2, desde el 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Amén. Que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Amén. Este pasaje, el versículo 2 dice, y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Mire el peligro. Ya Satanás estaba haciendo un trabajo en el corazón de Judas. ¿Y no era un discípulo de Jesús? Entonces, esas son las advertencias, ¿cierto?
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, como dice la Biblia, para que ninguno caiga en el engaño del diablo. Porque él siempre está creando estrategias para que nosotros salgamos de este precioso camino. Amén. Él es el que siembra esa mala semilla. Él es el que siembra la cizaña. Él es el que no duerme. Amén. Somos nosotros. No hay un versículo que diga a Satanás para que se despierte. Pero sí hay versículos y hay palabra del Señor que nos llama a nosotros. Despiértate tú que roncas. ¿Ah? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay creyentes roncando espiritualmente. Eso están fundidos. Amén. Fundidos, dormidos. Y no se percatan del tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque están en un sueño espiritual. Y el que está dormido, está dormido. Hay otros que lo mismo dormidos son sonámbulos y hablan dormidos. No están conscientes de lo que están viviendo en el evangelio. Amén. Así es de que nosotros entendemos, hermanos, que Satanás siempre quiere hacer estragos en nuestra vida. Y de eso debemos ser conscientes. Ay, no, qué miedo, el diablo nos está retando para sacarnos del camino. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Comenzó con Adán y Eva y de ahí para acá, él siempre ha querido destruir. Él siempre ha querido robar. Él siempre ha querido hacer una obra de separarnos del camino del Señor. Pero hermanos, nosotros ya sabemos cómo es con nuestro Dios. Amén. ¿Y cuáles son las promesas del Señor? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ya sabemos que esa promesa de Génesis 3:15, el Señor la cumplió en el Calvario para darnos a nosotros la victoria. Amén. Amén. Entonces Jesús en la cruz del Calvario le dio en la cabeza al mismo Satanás y nos entregó a nosotros un enemigo vencido. Que claro, él quiere mostrarse como el Todopoderoso, pero el Todopoderoso se llama Jesucristo y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí debemos ser conscientes de las acechanzas, del desafío que Satanás nos plantea a cada uno de nosotros. Amén. Y una de las estrategias más importantes de cualquier soldado es que debe conocer a su enemigo. Porque si no conoce a su enemigo, entonces no va a saber las estrategias que usa. Amén. Pero la Biblia nos dice, recordemos, vea, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Entonces hay un desafío de Satanás y hay un consejo de uno: vístanse toda la armadura de Dios para que podamos, o para que puedan y podamos estar firmes frente a las acechanzas. Entonces, ¿qué hacemos andando desnudos? ¿Qué hacemos andando sin zapatos del apresto del Evangelio de la Paz? ¿Qué hacemos nosotros sin el yelmo de la salvación si lo debemos tener puesto? ¿Por qué guardamos el escudo de la fe por ahí debajo de la cama si tenemos que andar con el escudo de la fe? ¿Por qué nos quitamos la coraza de la justicia si corremos un gran peligro? Amén. Entonces, ese desafío nos invita a que nosotros actuemos de la manera correcta para que nosotros podamos estar firmes. Amén. Él quiere devorar al creyente. Y eso lo dice la Biblia. Sed sobrios y velad. ¿Qué es velad? ¿Velar qué es? Vigilar, estar despiertos. Es eso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. No es un león, pero parece. Quisiera parecerse un león. Para engañar al creyente, tiene que hacerse parecer lo que no es. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién qué, a quién devorar. Hermanos, si tenemos ese desafío
Si sabemos cómo actúa Satanás, ¿qué hacemos nosotros dándole oportunidad a Satanás? ¿Qué hacemos ahí sobándole la melena sabiendo que nos va a devorar? ¿Usted sabe qué es devorar? Hermano, devorar es tragar de entero. ¿Ah? Es tragar entero. Él no nos va a saborear, Él nos va a tragar enteros. Y por eso dice, sed sobrio, esté despierto y vigilante, porque Satanás tiene un desafío. Satanás nos ha desafiado a devorarnos, a tragarnos vivos. Pero ¿cuál es la fórmula aquí frente a esto? ¿Estar qué? Despiertos. Amén. Si hay una batalla porque Satanás con sus gobernadores de las tinieblas quiere atacarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ponernos la armadura. Si ve que cada punto tiene su solución, su respuesta, el Señor no nos envió a sostenernos en este camino precioso y nos envió desarmados. Nos dio su nombre, nos reveló su nombre. Nos dio una espada que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Nos dio un escudo que es el escudo de la fe. Amén. Nos dio el poder de su Santo Espíritu para reprender al diablo. Amén, porque ahí está el poder. Amén. Y por su Espíritu debemos mantener despiertos. Amén. ¿Por qué? Porque Él viene como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. Él quiere meternos en angustia, en amargura, pero hermanos, nosotros hemos sido declarados victoriosos por el poder y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, eso lo debemos creer para vivir tranquilos, para vivir victoriosos, para vivir una vida que agrade a Dios. Amén. Él quiere volvernos a esclavizar. Quiere volvernos nuevamente a esa vida de pecado. Y el Señor lo dice en la primera carta de Juan, y es una carta escrita a la iglesia, a los creyentes. El que practica el pecado es ¿de quién? El que practica el pecado es del diablo. Amén, es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué es del diablo? Porque el diablo peca desde el principio. Mire cómo es la razón. Porque el diablo peca desde el principio. Pero luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Eso es extraordinario. Amén. Si Él me desafía a volver a esa esclavitud, yo le digo, no, yo soy hijo de Jesucristo. Y para eso apareció Él a mi vida, para deshacer las obras del diablo. Todos nosotros vivíamos una esclavitud. Éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos del pecado. Amén. Y practicábamos el pecado y por eso pertenecíamos a Él. Porque la Biblia claramente lo dice, el que practica el pecado es del diablo. Así le digamos hermano. Así le digamos hermana. Amén. Así le digamos San Pepito o Santa Pepita, como quiera. Así tenga Biblia, corbata o vestido largo. Si practica el pecado, es del diablo. Así de sencillo. Amén. Así de sencillo es. Pero qué bueno y qué extraordinario, mis amados hermanos, saber que sí éramos esclavos del pecado. Ya no lo somos. ¿Por qué? Porque para eso apareció Jesucristo en nuestras vidas. Para eso apareció. Para deshacer las obras del diablo. Así es que en nuestra vida cristiana no hay cabida para volver a ser esclavos del pecado. Porque ahora Jesucristo ha roto esas cadenas. Y nosotros ahora somos libres. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Una alabanza al Señor. Amén. Entonces, ese es un desafío que tenemos. Y debemos saberlo. Satanás nos desafía para que le fallemos a Dios. Pero ahora también tenemos otro desafío, otro reto, otra invitación. Y depende de mí si yo la acepto o no. Y es nuestra propia carne. Por eso también en la vida cristiana hay que tener la sabiduría para entender de dónde viene el desafío.
¿Quién es el que nos está tentando? Porque a veces pensamos que es Satanás y puede que no sea él, sino que sea nuestra propia carne. Amén. Esa naturaleza adámica, como dice la palabra del Señor en Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal. Yo soy carnal. Y ahí es donde está el problema. Yo soy carnal vendido al pecado. La ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. De ahí la importancia que nosotros tengamos claro que este cuerpo en la carne no puede agradar a Dios por sí mismo. El hombre quiere ser bueno, todos queremos ser buenos. El mundo está lleno de personas, de hombres y mujeres con buenas intenciones. El marido ama a su esposa y no quiere golpearla, pero la golpea. Y luego la mira así toda maltratada y dice, yo te amo. Y se nota que la ama. Dice, yo no quería hacer eso, pero lo hace. Y él en el fondo está hablando a veces con sinceridad. Yo no quería hacer eso, pero es que él tiene una ley que lo gobierna. Y es la ley del pecado. Y las leyes al fin y al cabo son para cumplirlas. Y entonces Pablo dice, yo soy carnal vendido al pecado. Tiene una ley que es contraria a él. Y ese es un asunto que nosotros debemos conocer. Ese desafío también viene de nuestra propia carne. Y nuestra propia carne entonces nos traiciona. Y dice Pablo, hallo un problema en mi vida. Y es que yo de mente, en la voluntad, yo quiero hacer el bien. Y el bien que quiero hacer, eso no lo hago. Y el mal que no deseo hacer, ese es el que hago. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede gobernar por sí solo. Pablo llega a encontrar la respuesta, porque todo el capítulo 7 del libro de los Romanos nos habla de la condición del hombre en su estado de la carne, lejos de Dios, o dominado por sus pasiones. Pero en el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una ley sublime que es la ley del Espíritu Santo de Dios, y esa es la que nos ayuda a nosotros en todas nuestras debilidades. De esa manera nosotros entonces podemos agradar a Dios. Miremos el libro de Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Miremos algunos versículos que nos muestran este problema que tiene el hombre en su carne. Capítulo 5, dice el versículo 16 en adelante, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra versión de la Biblia dice, vivan según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Porque como el hombre, siendo un ser humano, tiene su carne y tiene aliento de vida, que ese espíritu es el que le da vida a la carne. Cuando uno pregunta el concepto de muerte a un médico, él le dice, la muerte es la cesación de la función de los órganos vitales del ser humano. ¿Cierto? Eso dice un médico. Cuando nosotros entendemos de una manera, de otra manera lo que es la muerte, entonces decimos la muerte es la separación del espíritu de vida del cuerpo del hombre. Esa es la muerte. Amén.
Y como el hombre sin el espíritu de vida está muerto en su carne, así está el creyente sin el espíritu de Dios. Está muerto. Por eso toda la obra de salvación está dada por la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque sin la obra del Espíritu Santo, el creyente solo es un religioso que practica unas costumbres, que va a un templo, que tiene unas ceremonias, que tiene unos ritos, pero no le sirven para nada más. El Espíritu Santo es el que da vida. Y entonces Pablo dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagáis. Es un hecho de nosotros. Es una decisión nuestra. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y por qué? Dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Amén. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Lo que quisierais. O sea que el hombre, el ser humano, sí quiere hacer lo bueno. O sea que sí queremos hacer lo bueno. Pero hay una ley en la carne que le impide al ser humano hacer lo bueno. Que le impide estar en coherencia con lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que es corrompida, es la naturaleza adámica, es la naturaleza del pecado. Aún lo mejor de nosotros, humanamente delante de Dios, dice la Biblia que es como trapo de inmundicia. Amén. ¿Y cuál es ese problema? Es el problema del pecado. El hombre, por más bueno que sea, necesita a Jesús. Porque Jesús hizo una obra para solucionarnos ese problema. Si no hubiese sido necesario, Jesús no viene a la tierra. ¿Para qué venía? Si no había necesidad, el hombre, Dios entonces le daría buena voluntad y esperaría que el hombre en su buena voluntad se salvase a sí mismo. Pero no pudimos, no podíamos. ¿Por qué? Porque estábamos vendidos al pecado. Además porque estábamos esclavos por el pecado. Además porque estábamos bajo el dominio del mismo Satanás. Él tenía cautiva a la humanidad, pero Jesucristo hizo esa obra en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos libertad y para que ahora nosotros que conocemos al Señor entendamos que no podemos vivir según la carne. El creyente que vive según la carne no puede agradar a Dios. El creyente que vive según la carne es un mal testimonio, porque él con sus labios dice, yo creo en Cristo, pero sus hechos niegan que él ha tenido una obra de regeneración en su vida. Amén. Por eso dice la Biblia, no vivan según la carne. Y no se lo está diciendo a un grupo de personas que no conocen a Dios. No, Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia. Y eso le está diciendo a los hermanos. Digo pues, hermanos, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no andéis, no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados, un guía, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todo eso tiene que ver con inmoralidad sexual. Amén. Y luego sigue. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros miramos esas obras de la carne,
Están dadas en la inmoralidad sexual, están dadas en la idolatría, están dadas en las disensiones, es decir, en los desacuerdos, y están dadas en la falta del dominio propio. En esos 4 grupos se encierra todas esas obras de la carne. Y a algunos les domina unas más que otras. Hay quien le fascina la pelea, hay quien le fascina la lujuria. Hay otros que no tienen dominio propio y entonces allí celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, celos, pleitos. Todas esas son obras de la carne. Por eso el apóstol dice, no vivan según la carne, vivan guiados por el Espíritu Santo. Y ya el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es el consejo del apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas y hablándonos a nosotros en esta hora. Amén. Así es de que, mis amados hermanos, ese segundo desafío está en nosotros mismos. El primer desafío es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. El segundo es lo que nuestra carne, que se levanta contra la voluntad de Dios, quiere que nosotros hagamos. Pero el Señor nos hace conscientes de cada uno de esos desafíos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es el desafío. Amén. Para que seamos conscientes. Pero finalicemos esta reflexión entendiendo ese tercer desafío. Porque así como nos desafía el mundo, Satanás, así como nos desafía nuestra carne, Dios también nos plantea a nosotros ese reto. Amén. Y por eso comenzamos este pasaje o esta reflexión diciendo lo que el Señor a través del escritor a los hebreos nos dijo: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea que este camino es por fe y para fe. Por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. Amén. Todo este camino es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora miremos entonces lo que el Señor nos dice. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, 4 versículos. Miremos un momento. Segunda carta a los Corintios, vamos a leer la palabra. Capítulo 6, versículo 14 en adelante. Segunda carta a Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Y dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo, concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahí está el desafío. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? Dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. O sea que Él nos plantea un desafío. Y el desafío es a que vivamos como a Él le agrada. Es a que vivamos haciendo su voluntad. El desafío es a que vivamos en obediencia
a Él y a su palabra. Llama la atención que la Biblia habla de los hombres de Dios: Noé, Moisés, Josué, todos aquellos hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que recibieron de Dios instrucciones. Y dice la Biblia: y lo hizo así Noé, y lo hizo así Moisés, conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. Amén. Eso es obediencia. Amén. Porque obediencia no es que un hijo reciba la instrucción y haga lo que él quiere. Un hijo obediente es aquel que está atento a la voz de su padre, recibe la instrucción y así actúa. Pero no podemos hablar de hijos obedientes que escuchan la instrucción y hacen lo que ellos quieren. No, ese no es un hijo obediente. Pero los hijos obedientes se caracterizan ¿por qué? Porque reciben la instrucción y actúan de acuerdo a la instrucción. Amén. Así lo hizo conforme a todo lo que el Señor les mandó, así lo hizo, dice la palabra de Dios. Amén. Aún Jesús, en los días de su carne, la Biblia dice que aprendió obediencia. O sea, Él, que es nuestro modelo, nos dio ejemplo de ¿qué? De obediencia. Vivir el evangelio y aceptar el reto que Dios nos hace es a que nosotros hagamos y entendamos lo que somos. ¿Qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el mundo y el reino de Dios? ¿Qué acuerdo hay entre Dios y Belial? ¿Qué acuerdo hay entre la vida pecaminosa y una vida santa? Cuando el Señor dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Gente santa no quiere decir gente perfecta, quiere decir gente apartada. Si no somos apartados para Dios, entonces nosotros solo tenemos una religión. Pero el verdadero creyente se caracteriza porque permite el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué acuerdo hay? Si Dios dice que Él para nosotros es, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios quiso habitar siempre en el hombre. Y por eso le dijo a Israel que los iba a sacar del desierto para que le adoraran en el desierto. Y sacó a Israel y le dijo a Moisés y a Aarón: levanten un tabernáculo, una tienda móvil, una casa móvil, que se desarme y se arme durante toda la travesía en el desierto, porque mi propósito es habitar en medio de ustedes. Entonces Dios se aparecía a Israel, a todo ese pueblo, en esa casa, que entre otras palabras el significado de tabernáculo es tienda del encuentro, es decir, el lugar donde Dios viene a encontrarse con el pueblo. Amén. Y luego entonces le dice a Salomón, y Salomón va a construir un templo. Ya no será un templo para desarmar y seguir caminando, porque ya Israel estaba establecido. Y entonces Salomón construye un templo, y cuando construye ese templo tan majestuoso se hace una pregunta: Señor, ¿es cierto que tú habitarás en esta casa? Cuando he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado para ti. Entonces se construye ese templo, se ofrecen sacrificios, se ofrecen unos corderos que debían ser perfectos en sacrificio, se ofrecen bueyes, se ofrecen un sinnúmero de ofrendas en ese templo. Y dice la Biblia que la gloria de Dios llenó ese lugar, y los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria del Señor había llenado ese lugar. Pero entonces un día el Señor dice: ya no será en un templo hecho por manos de hombres. Ahora yo tengo un propósito. Ahora yo quiero habitar en sus corazones. Ahora yo voy a habitar en sus vidas. Y es así entonces que nosotros ahora somos templo del Dios viviente. Y un templo es para cuidarlo. Un templo es un lugar sagrado. Un templo es para ofrecer sacrificios. Yo quedé impactado hace 8 días que pude estar en Tokio, en esos templos budistas
sintoístas y taoístas. Y quedé impactado de cómo esa representación del templo es tan sagrada para estas religiones que presentan cultos y ofrendas a tantos dioses, a dioses muertos, a dioses que tienen en sus templos allí y que solo verlo da escalofrío. Son dioses que esa representación de esos dioses no inspiran nada bueno. Pero esas ofrendas de alimentos, de pescado, de frutas que ofrecían, era lo mejor de lo mejor, y se lo traían allí a esos dioses y les ofrecían inciensos y les ofrecían un culto y todo, porque para ellos representa algo extraordinario. Y como la visión de ese templo en un culto que al fin y al cabo es culto a dioses paganos, a dioses muertos, a deidades que no han hecho nada por el hombre, que son fruto de ese sincretismo, de lo que es el espiritismo, de lo que son las religiones paganas, y el hombre le rinde culto en esos templos. Y yo hacía la comparación y no podía yo dejar de reflexionar y de decir: mire, Señor, estos templos tan majestuosos para estas culturas de Asia, y cómo le rinden culto y cómo tienen esto tan bien preparado. Yo te doy gracias, Señor, porque yo, siendo un hombre pecador de carne y de hueso, Señor, aquí tú te has dignado y tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y de mí has hecho un templo más extraordinario que el que yo estoy mirando ahí. Amén. Por eso lo debo amar, lo debo cuidar, porque en este templo habita la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Y la ofrenda mejor debe ser la mía, porque aquí está el templo vivo. La adoración, el reconocimiento. Entender esto, mis hermanos, es recibir, comprender el desafío que Dios ahora nos hace a nosotros. No toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Eso es extraordinario. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Gloria a Dios. Así es de que, mis amados hermanos, nosotros tenemos un desafío extraordinario, y nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora nuestro desafío es amarle, ahora nuestro desafío es obedecerle, ahora nuestro desafío es a vivir en santidad. Ahora nuestro desafío es a servirle con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Esos son los desafíos que tenemos. Si sabemos a qué nos desafía Satanás, ahí nos paramos firmes. Si sabemos a qué nos desafía nuestra carne, ahí la crucificamos una vez más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Eso es importante entenderlo. Ahora Dios nos desafía a seguir este camino en una vida de santidad, de servicio, de fidelidad y de obediencia al Señor. 3 desafíos para que los tengamos en cuenta. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Estemos de pie, por favor, y démosle gracias a Dios. Digámosle al Señor que una vez más nos ayude. Él prometió bendecirnos, Él prometió estar con nosotros. Él es fiel, Él es justo y Él es poderoso. Y hay algo extraordinario con Él. Él no desprecia un corazón humillado. Él no desprecia un corazón que dice: Señor, yo necesito de tu ayuda, porque yo soy débil, porque yo fallo, porque yo cometo pecado, pero en esta hora tu sangre me limpia de todo pecado, y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, me da la fuerza para seguir adelante. Y tu palabra, Señor, guardada en mi corazón, será como ese alimento que me da el crecimiento. Señor Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu consejo, Señor. Te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias, Señor, porque tú has perdonado mis pecados. Te doy gracias, Señor,
porque cuando he estado en debilidad, tú me has dado nuevas fuerzas, Señor. Te doy gracias, oh Dios, porque tú has perdonado mis pecados y me has hecho tu hijo, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por esta preciosa iglesia, Señor. Maravilloso Jesús. Somos desafiados a diario, Señor. Satanás nos desafía, pero lo reprendemos en tu nombre santo y seguimos adelante. Nuestra carne nos desafía, Señor, pero le damos muerte por el poder de tu Espíritu y tu palabra. Hoy somos desafiados por ti, Señor, y ese desafío lo aceptamos, Señor. Ese desafío lo entendemos, Señor, para vivir como a ti te agrada, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, cada día. Las fibras de tu alma. Amén, amén. Poco a poco irá esculpiendo en ti un cristiano a su semejanza. Poco a poco irá esculpiendo en ti un cristiano a su semejanza. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y así finalizamos nuestra reunión. Les invitamos mañana a las 10:30 de la mañana, damos comienzo a nuestra escuela dominical. Todos invitados. Amén. Oremos en el nombre del Señor. Hermano Isaí nos dirige la oración. Gracias, Señor. Gracias te damos por este momento especial que tú nos has permitido delante de tu presencia, Señor. Bendito por los siglos de los siglos, maravilloso Salvador. Te doy las gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra y por todos los que han estado presentes en este lugar, para los cuales yo pido tu santa bendición. Bendícelos, Señor. Bendícelos en sus hogares, en sus casas, en sus propósitos. Bendícelos que no han podido estar también, Señor. Y concédenos mañana, Señor, estar aquí temprano, Señor, para adorar tu nombre, para darte ofrenda que te agrade, Señor, ofrenda espiritual, Señor, y para recibir tu palabra, tener momentos de alabanza y de adoración, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos de regreso a casa, en tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Buena noche para todos.